Hola a todos y todas, sean bienvenidos. Mi nombre es Luis Herrera y este es Pro Entrenamiento. Más amplio y deje de ser sedentario motrizmente. Bien, en fin. Estas articulaciones responden de manera, comillas, funcional, a la acción funcional. ¿Ok? En el hombro, funcionalmente, las acciones, ¿cuáles serían? Del tronco, funcionalmente me refiero a los movimientos cotidianos, no movimientos muy rebuscados, ¿cuáles serían? De la coxofemoral, de la rodilla como tal, del tobillo como tal, del pie, del codo, podemos ampliarla un poco el movimiento, de la muñeca. Bien. Una forma, cadera o coxofemoral, voy a andar diciéndolo con nombre, ahí dice hip, que es cadera, ¿bien? Pero un punto, una forma de abordar esto del trabajo de movilidad y de estabilidad es trabajar directamente en la articulación, lo que corresponde, esto es un match súper sencillo, es decir, la articulación glenohumeral necesita entrenarse en el sentido de movilidad. Y está diseñada para eso. O sea, si lo vemos desde el punto de vista anatómico, es una articulación que está diseñada para moverse, pero no se mueve. Por lo tanto, nosotros tenemos que rescatar ese movimiento. ¿Bien? Y esta lista lo que les va diciendo va a ser cómo se mueven las articulaciones según para la cual fue, comillas, diseñada esa articulación. Bien, entonces vamos a tener una lista de dos contenidos, movilidad o estabilidad. Y aquí es de memoria, es decir, la articulación glenohumeral requiere mantener su movilidad. Si vienes del CrossFit o del levantamiento olímpico, vas a necesitar movilidad, o de la gimnasia artística, o incluso de los deportes de combate, dependiendo del tipo de deporte de combate, porque hay unos que son muchos de puño, otros que son muchos de pie y otros que son como las artes marciales mixtas. ¿Qué es lo que ocurre? Producto del sedentarismo o de esta poco bagaje motor de las personas, esta habilidad de movilidad y de estabilidad se va perdiendo. O no se desarrolla nomás, o se va perdiendo, en realidad se va perdiendo, porque si ustedes lo ven en la génesis de los bebés, los niños hasta, yo diría, los 10 años son sumamente móviles y sumamente estables. Pero van perdiendo estas ganas de moverse, literalmente, y nos quedan, obtenemos eso, básicamente. O a mí, como adulto. Coma nomás, tranquilo, si no pasa nada. No, estoy bien. Entonces, ¿qué se entiende por movilidad? Bien, y esto, la propia movilidad necesita varias cosas que entender. Cuando yo hablo de movilidad, lo primero que tengo que entender es que el sistema nervioso central controla la movilidad. Bien, y si nosotros vemos la movilidad desde la perspectiva de la flexibilidad o elongación, es pobre. Es pobre verlo eso, es muy poco contenido para todo lo que aborda que esta articulación, la glenohumeral, pueda moverse en una circunducción. ¿Ok? Entonces, sistema nervioso sistema nervioso central, para hacernos de movilidad, es decir, para que mi cuerpo tenga movilidad, tiene que controlar la articulación propiamente tal, el músculo propiamente tal, bien, y este mismo se replica, es decir, el control motor, pero sería en el patrón de movimiento. Es decir, que la articulación se mueva se expresa en el patrón de movimiento, y cómo los músculos como tejido blando se expresan en el patrón de movimiento. Convengamos que un patrón de movimiento, los levantamientos olímpicos son derivados de los mismos patrones de movimiento, como tracción y empuje. ¿Ok? Pero cambian un poco la nomenclatura y ahí se confunden un poco. Pero son así, cuando lo maduren lo van a entender. Cuando sean más grandes. Cuando yo hablo de movilidad, aquí lo que estoy haciendo referencia específicamente a la movilidad articular.
Es decir, que esa articulación tenga la capacidad de moverse en el tiempo y en el espacio, así tal cual. Bien. Cuando yo hablo de flexibilidad, estoy hablando de elongación, la que ustedes conocen como de estos de los 30 segundos, manteniendo 1, 2, 3, 30, lo típico, ¿ya? Entre estos dos elementos, yo voy a contribuir que la articulación tenga mayor capacidad de movimiento. ¿Ok? Es decir, para mejorar la movilidad articular, yo voy a tener que trabajar la flexibilidad y además voy a tener que trabajar la movilidad articular como tal. Y ahí es donde nos pisamos la bola fuerte, porque de las herramientas que tenemos para trabajar la movilidad articular son súper pocas. Nos salimos de la circunducción. Pero hacer esto, o lo peor que sería hacer esto, para un deportista de combate, no sirve. Para un sujeto que hace levantamiento olímpico, en el contexto del levantamiento olímpico, en un box, tampoco le sirve. Entonces, ¿cuál es el recurso? ¿Solamente nos vamos a quedar haciendo circunducción de muñeca? O, profe, no, mire, estoy haciendo circunducciones de codo. O incluso, que no son nada, es pobre. No desarrolla la capacidad de la articulación para ir a rangos, comillas, extremos o rangos que se expresan en la disciplina que están. O sea, la articulación para caminar y para estar sentado no necesita entrenamiento, pero sí para bancarse una barra por sobre la cabeza o manejar una sentadilla profunda. Saquemos ya, pero es que la halterofilia es para pocos, profe. Ok, vamos con una sentadilla profunda. ¿Cuál es la movilidad de cadera que necesito para una sentadilla realmente profunda? ¿Cuál es la movilidad de tobillo que necesito para que la sentadilla sea realmente profunda? ¿O me voy a quedar pololeando así? Bien. Ya, por ejemplo, cuando estábamos hablando de por qué no hace peso muerto su compañero, hablamos de que el cuádriceps es 3 veces más fuerte que los isquiosulares. Y puede que haya cambiado la literatura en ese sentido, no lo he revisado. Pero sí va a ser el cuádriceps por genética, es más fuerte. Por lo tanto, necesito compensar en ese sentido. ¿Ok? Entonces, cada vez que diga movilidad, en este caso voy a tener 2 estrategias para mejorar la movilidad de esta articulación para que el patrón de movimiento, comillas, se exprese mejor. Sería, o trabajo la movilidad articular propiamente tal, o trabajo la flexibilidad de los músculos